Me llamo Luis Benítez y soy extraterrestre. Que no es porque sea tan feo ni tan raro, es que a ver, recuerdo que cuando era pequeño, en los 90, siempre me preguntaba cómo sería entrevistar a un alienígena. Quizás empezaría con un ¿cómo es tu especie? O ¿cómo sientes? Y terminaría preguntando ¿con qué sueñan los extraterrestres? Pero los años fueron pasando y un día, después de recorrer el mundo investigando el modo en que los seres humanos soñamos, me di cuenta de que en realidad todos somos únicos y también un poco extraterrestres. Por eso me he propuesto conversar con gente de otros planetas sobre multitud de temas. ¿Nos acompañas en este viaje tan espacial? Bienvenidos a Soy Extraterrestre. Cápsula segunda. Las fronteras. Conectando con Franco Giandana. ¿Estás ahí? Aquí estoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a esta segunda cápsula de Soy Extraterrestre, en la que hablaremos de fronteras con mi grandísimo amigo, gemelo de otros padres, compatriota de otra nación, hermano del alma en la distancia, Franco. Saludos desde España. ¿Cómo te trata la Córdoba Argentina? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Luis. Un saludo también para todos los que eventualmente nos vean. Me trata bien, viviendo un momento parecido al que están viviendo ustedes allí en España, con sus particularidades, pero bien, aguantando, esperando que pase. Para que te conozca la gente un poquito más, diremos que eres abogado enfocado a la tecnología y a los derechos digitales. Actualmente vives en Córdoba, tu ciudad, ahí en Argentina. Y bueno, tú y yo nos conocemos, o nos conocimos, mejor dicho, en un maravilloso país llamado Tailandia, en un barco que aún recordamos. Pero ese no fue el único destino en el que hemos estado juntos, porque ese viaje de algún modo cambió la vida de todos los que estábamos allí. Después hemos vivido incluso juntos en Holanda, hemos viajado por Bolivia, por Argentina, y bueno, tú siendo de Latinoamérica, yo siendo europeo, y habiendo tenido experiencias juntos en todos esos países, qué mejor que hablar de fronteras. Así que cuando quieras, si estás listo, empezamos esta segunda cápsula de Soy Extraterrestre. Estoy listo. ¿Sí? Pues vamos allá. Las fronteras. Bueno, bicho, aquí te va mi primera pregunta. ¿Cuáles crees que son los valores que nos otorga el viajar? Es decir, el salir de nuestro nido, por así decirlo. ¿En qué nos convierte descubrir nuevas culturas? Creo que esa es una pregunta muy capciosa, ¿no? Creo que hay una creencia generalizada de que viajar te abre la mente y no estoy completamente seguro que eso sea así en el 100% de los casos. Creo que cada viaje y cada persona es muy particular y que en aquellos entre los que reconocemos ciertos valores similares producto de haber viajado, se presentan principalmente un interés por la cultura desconocida, un reconocimiento por aquellos elementos de esa cultura desconocida que nos sorprenden, o sea que hay cierta facilidad en la sorpresa, y cierta solidaridad que se comprende muy bien en el momento en el que se ejecuta. No sé si es un concepto que crece en nuestras mentes como algo a sostener, sino que sin lugar a dudas en el momento en el que se ejecuta se da con muchísima normalidad y que eso no es normal en la relación que tenemos con los que viven siempre cerca de nosotros o los que viven cerca del lugar donde nacimos. Eso no me animaría a decir más que eso porque, como dije al principio, creo que cada experiencia es muy particular y hay muchas experiencias de viaje que son traumáticas, que no son necesariamente bendiciones en la experiencia personal. Yo creo que también como tú, depende mucho del caso y de cómo lo tomemos. Es como decir que en esta época de confinamiento, de cuarentena que estamos teniendo, pues todo el mundo se convierte en mejor persona. Yo creo que el mundo nos pone ahí enfrente los elementos
para crecer. Y creo que viajar, también depende de cómo uno viaje, te otorga una serie de ingredientes para cocinar ese crecimiento personal. Entonces sí que es cierto que sacarte de tu zona, conocer culturas distintas, probar cosas nuevas, nuevos olores, desarrollar los sentidos y entender civilizaciones que son muy distintas a la tuya, te incita de algún modo a ser más tolerante, más comprensible, a tener más empatía incluso, a saber que tu realidad no es la única. Uno se vuelve menos egocéntrico cuando viaja, es como el síndrome del astronauta, ¿no? Que dicen que cuando ve el planeta Tierra en la lejanía siente una compasión que no ha vivido nunca, porque le da distancia a todo lo que conoce, ¿no? Totalmente, y de hecho la primera pregunta que tengo preparada es muy lógica con lo que acabas de decir y tiene que ver con esa capacidad de entender la cultura diferente que supone un ejercicio de empatía, ¿no? Que no es algo tan sencillo como hacerlo como se dice. Si para vos existe un paralelismo entre el cruce de fronteras políticas, geográficas, físicas, bien establecidas, institucionales, y la superación de fronteras morales en tu vida, como aquella superación de miedos o de prejuicios que venimos arrastrando desde quién sabe cuándo, que en algún momento se vuelven más laxas, más flexibles, quizás. Eh, Creo que nuestros miedos o nuestras indecisiones, por así decirlo, aquello que nos da vértigo, en cada caso es diferente. Mi caso es muy especial porque yo siempre he tenido miedo de quedarme parado. Muchos lo pueden ver de manera externa como que el hecho de viajar solo alrededor del mundo es una valentía increíble, ¿no? Para mí lo que es, digamos, lo fácil, por así decirlo, tampoco fácil, pero a mí la vida o yo mismo me he empujado a recorrer el mundo porque a lo que le tengo miedo quizás es a la permanencia. El viajar sí que me ha otorgado esa valentía de afrontar ciertos aspectos, evidentemente, pero quizás he estado obligado por mi misma esencia, ¿sabes? No ha sido Eso, saltar a un vacío en el que he visto oscuridades y miedos desde ese principio, ¿no? Creo que ha venido todo, de todas formas, ahí se te ha visto un poco la vena argentina, porque en tu pregunta yo no estoy seguro de si la he entendido bien. no, sí, la entendiste perfecto, porque lo que me das a entender con tu respuesta es que en el ejercicio físico de atravesar una frontera planteada políticamente, hay un ejercicio subjetivo de satisfacer cierta necesidad y al mismo tiempo de superar cierto miedo, que pueden estar tan cerca que quizás sean dos caras de la misma moneda. Pero era ese el paralelismo que yo estaba buscando. Muy bien podría haber sido, no, a mí viajar o cruzar fronteras políticas no me ha significado una construcción de una subjetividad diferente, más bien he No, no, sostenido la misma subjetividad. claro. ¿Eh? Totalmente. Oye, Franco, tirando también por el tema un poco más político, ¿tú crees que delimitar las fronteras es algo intrínseco al ser humano? Eh, yo entiendo, yo tengo una percepción bastante fuerte acerca de ello, pero quiero saber tu perspectiva. Y en el caso de que lleguemos a una conclusión de que no sea algo intrínseco al ser humano, ¿qué hay de necesario en las fronteras? Uf, esa es una pregunta que creo es más apropiada para un especialista en ciencias políticas y relaciones internacionales de algún organismo internacional y quizás así se le complique contestarla, porque aquello que es intrínseco es aquello que no se puede separar sin corromper la esencia del sujeto barra objeto inicial. Entonces,
muy difícil. Yo creo que podemos hablar de cierta necesidad. Creo que el humano naturalmente siempre ha estado muy apegado al concepto de territorio y al concepto de suelo, como aquel espacio que puede explotar para su propia subsistencia, y que al ser un animal político, las sociedades demandan un espacio de suelo más amplio y que puede entrar en competencia con otros grupos que se encuentren quizás un poquito más allá. Entonces, creo que hay una necesidad humana de conservar el suelo como recurso esencial para la subsistencia, y que quizás la frontera sea el producto político de cierto desarrollo cultural que hace tolerable esa división. De cualquier manera, hay también factores geográficos que podrían realizar eso de manera involuntaria, ¿no? Una gran cordillera que no podemos atravesar, entonces es una frontera. Pero digo, lo primero me parece más directo a tu pregunta. Vale, entonces entiendo que como factor íntimamente ligado al ser humano es casi inevitable, ¿no? ¿O crees que un mundo sería mejor, un mundo sin fronteras? ¿Crees que eso es viable? De hecho, pensé en la misma pregunta cuando me comunicaste el tema para hacerte, y creo que es utópico, y todavía no hay ningún elemento que me persuada a pensar que puede llegar a dejar de ser utópico, lo cual no quiere decir que yo prefiera que eso se mantenga en utópico, ¿no? Pero creo que estamos muy lejos de vivir en un mundo sin fronteras, porque, y ahí engancho con una pregunta que me interesa hacerte, que es, ¿qué pensás o cuáles pensás que son las principales alteraciones al concepto clásico de frontera que trae el Internet, ¿no? El mundo virtual? Y digo, para explicarlo un poco mejor, y eso se relaciona a lo que te estoy indicando antes, de que para mí estamos muy lejos de superar todo tipo de fronteras, porque cada tipo de fenómeno que se presenta en la sociedad global, en esta aldea global, por ejemplo, innovación tecnológica, presenta potencialmente nuevos conceptos de fronteras. Entonces, ¿de qué tipo de fronteras estamos hablando cuando decimos eliminarlas en el mundo? ¿Cuáles son esas fronteras que queremos eliminar? Yo creo que cuando hablamos de fronteras y a eso le añadimos la poderosa palabra Internet, que lo ha cambiado todo, inevitablemente estamos hablando de globalización. Creo que tenemos una falsa percepción de globalización, porque la globalización será real únicamente cuando los intereses vayan hacia un lado y hacia otro. Y lo que tenemos a día de hoy en el mundo es el interés del poderoso sacando el beneficio del polo eh, más humilde, por así llamarlo. Hablamos muy rápidamente de globalización. La globalización es información sin barreras. Creo igual que tú que vivimos en un mundo en el que hablar de un flujo libre y justo de información es realmente utópico, todavía. Lo que pasa es que el poder de Internet, el poder de ese romper las barreras, llegará a ser tan fuerte que incluso en pequeñas aldeas pobres de cualquier rincón del mundo, cuando llegue Internet, se le estará dando un arma, en este caso pacífica, para informarse acerca de cómo funciona el mundo. Yo estudié periodismo, entre otras muchas cosas, porque la información es poder. Y el periodismo, por lo menos el periodismo antiguo, no el periodismo superficial que hoy vive en cada esquina, trataba de darle voz al que no la tenía y de llevar la información en ambos sentidos, en ese libre flujo, de lo que sí que debiera ser un mundo más justo en cuanto a información. Entonces, desde mi punto de vista, también estamos muy lejos de lograr una globalización que a día de hoy es inexistente, porque la verdadera globalización viaja en ambos sentidos.
y actualmente no es así. Pero más allá de las dificultades actuales, vos conservás una postura optimista frente al poder Yo, democratizante que tiene Internet. yo creo que sí, y precisamente porque llegará un punto en que ni los máximos poderes económicos y políticos puedan realizar un pulso con el poder de Internet. Tú sabes lo que es que cada persona del mundo, porque nosotros vivimos en países desarrollados eh, en los que tenemos Internet cada día. Pero realmente cuando esa información llegue a todo el mundo, que actualmente, pues no sé, ¿qué porcentaje de gente tiene acceso a Internet en el mundo? Menos del 50%. Cuando Aproximadamente el 50%. más o menos el 50%. Sí. Cuando ese 50% se convierta en 100, porque la mayoría de ese 50% son de países en vías de desarrollo o países con muy pocos recursos. Países pobres, para que nos entendamos, pobres de economía, no pobres de otras cosas. Cuando ese poder les llegue, el mundo será un lugar muchísimo más justo y obviamente llegará el punto en el futuro, o por lo menos esa esperanza tengo, de que sea imposible controlar la información. Que Bueno, eso también es que eso también es un arma de doble filo, porque la información no tiene por qué ser siempre, bueno, lo estamos viendo ahora en tiempos de pandemia. no. De hecho, permitime agregar una opinión al respecto. Creo que cuando vos haces mención a un periodismo de antes, digamos, de unas prácticas más nobles, es porque tenés muy presente el fenómeno de las noticias falsas, ¿no? Y de la información para escandalizar, para crear alarma en la sociedad y no para construir. Sí, lo que En pasa, perdón, Franco, que te he No, interrumpido. lo que quería decir es que en ese proceso de profundización de los cambios que trae Internet y de la construcción de una infraestructura que permita a cada vez más gente en lugares más remotos estar conectada, también se produce un fenómeno de oligopolio, de concentración del poder, de concentración de las decisiones, en el cual estamos viendo cómo año tras año, Internet se transforma en una herramienta más controlada por menos personas, por menos por entidades, que esa Internet que se presentó romántica cuando recién aparecía, que era absolutamente democratizante en ese flujo libre de la información. Estamos reproduciendo una lógica que ya podemos ver en los medios tradicionales a la infraestructura y a la generación o control de contenidos en Internet. Entonces, yo soy un poco precavido al pensar que cuando el 100% de la humanidad tenga acceso a Internet, vamos a vivir en una sociedad más igualitaria. Creo que para lograr eso tenemos que trabajar como sociedad muchísimo desde ya. Incluso ya hay indicios de que la tendencia no es la más constructiva. Estoy plenamente de acuerdo. Quizás yo tenga la esperanza de que el panorama actual sea así, porque doy por hecho de que hay 2 o 3 generaciones a las que se nos ha dado un arma tremendo que es Internet, que no sabemos cómo utilizar, y si no lo sabemos nosotros, cómo se lo vamos a enseñar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Entonces, ojalá que el panorama desolador que se ve en muchos rincones en este preciso momento sea consecuencia lógica de tener un arma en la mano que nadie nos ha enseñado a utilizar. Yo, Franco, tío, estamos hilando todas las preguntas, parece Sí, preparado, pero sí. como sabes, esto es totalmente espontáneo. Eh, Tú que ejerces la abogacía y además enfocado a Internet, fíjate tú, mi pregunta. Sí. ¿Qué papel toma la globalización como agente de cambio de realidades en lugares económicamente más humildes? Porque yo recuerdo que tú me contabas, para contextualizar un poco el por qué he llegado ya a esta pregunta, tú que has estado también y estás muy relacionado con organizaciones sin ánimo de lucro para mejorar la sociedad en la que vivimos,
Tú me contabas acerca de casos que se habían dado en aldeas remotas donde se les había enseñado a ciertos trabajadores a utilizar Internet y ellos habían podido eliminar eh, esos agentes intermedios que se llevaban mucha comisión, ¿no? Por eso te hago la pregunta, ¿cómo podría Internet mejorar la sociedad en este caso? Sin lugar a dudas, hay, hablando de la propiedad sobre la información, entendamos también procesos industriales o procesos de despliegue de infraestructura de conectividad, o sea, cualquier tipo de información que permita solucionar problemas en cualquier lugar que sea. Hay una tendencia a una protección de esa información que se encuentra restringida de acceso público y que solamente es accesible a través de un pago o a través de una suscripción o a través de pertenecer a ciertos grupos de élite, si quieres, o de nicho, ¿no? Y por otro lado hay una tendencia a la circulación libre de información para que sea accesible al público y para que se pueda aprovechar. Sin lugar a dudas, Internet es un gran motor de esa segunda categoría de información, de aquella que circula libremente. Y el desarrollo de tecnología es algo que va muy de la mano con esa lógica de circulación de la información. Entonces, lo que vos ahí estás comentando sobre estas comunidades que han logrado desprenderse de cualquier empresa privada que les puede proveer conectividad de cualquier tipo, Internet o móvil, y construir su propia infraestructura de conectividad y de esa manera aprovechar al máximo los beneficios de estar conectados, de poder alcanzar a alguna otra persona en algún otro lugar distante, es de las grandes demostraciones de que globalizar no es necesariamente colonizar y de que Internet no es necesariamente un lugar en donde no vamos a ser vigilados, controlados, monitoreados permanentemente, sino que también sigue siendo un lugar en donde podemos encontrar fuentes muy ricas de información. Y España es un caso excepcional de eso. En Barcelona y en Cataluña existe la red comunitaria, ese es el nombre técnico que tiene este tipo de infraestructura de conectividad, de telecomunicaciones. Está la red comunitaria más grande del mundo. O sea, España es quizás el mejor ejemplo de que esto funciona y que esto se tiene que profundizar y que se tiene que hacer. Y para una comunidad apartada, como casos en México o en Centroamérica o en Argentina, en donde se han instalado, donde se han desplegado estas infraestructuras, los resultados son, pero hermosos. A uno lo renuevan, ¿no? Con esa energía de seguir trabajando, de seguir conectando con otras personas para hacer cosas increíbles. Se puede, la verdad que se puede. No hay que ser tampoco tan pesimista como presenté yo hace un ratito. Sí, bicho, ¿por qué? Me voy a poner a llorar, bicho. No, sí, vamos a alivianar un poco la cosa, ¿no? Porque sí, a mí me hace pensar eso que vos me acabas de preguntar, y volviendo al concepto de frontera, porque nos estamos olvidando del concepto de las fronteras. ¿Cuáles podés pensar que son las principales fronteras digitales? ¿Cuáles son las principales fronteras virtuales? Ya no importan las políticas, ya no importan los países, importan esas que se están configurando a partir del uso masivo de la informática como hacemos, ¿no? ¿Las fronteras te refieres a las dificultades para conectarnos o una vez que estamos ya, digamos, en Internet, para tener mayor visibilidad o para tener mayor influencia? No, me refiero más que todo a lo cultural, o sea, más allá de los no conectados, que es un tema que podemos abordar durante horas, pero no viene el caso de la pregunta. A mí me interesa conocer sobre todo qué fronteras vos detectás en el mundo digital, es decir, a qué países digitales pertenecés y qué otros países digitales hay por ahí fuera a los que no podés acceder o a los que no querés acceder, pero que rotundamente se presentan como una frontera, como un límite, ¿no? en el que está restringido el paso de cualquier manera. ¿Encontrás esas fronteras digitales? Yo encuentro esas fronteras, yo pongo esas fronteras digitales, yo me las autoimpongo, pero yo creo que en mi caso tengo la suficiente, es que he tenido la suerte de no ser nativo digital,
pero tampoco que me haya pillado ya demasiado mayor como para que el tener acceso a Internet me suponga una barrera muy, muy grande, como le pasa un poco a las generaciones de nuestros padres, ¿no? Que aún Mm, así se están educando en ello y cada vez saben un poquito más, ¿no? Yo elijo esa frontera, por así decirlo, pero realmente el acceso prácticamente lo tengo a casi todo, o por lo menos eso pienso, ¿no? Porque después sabes que hay ahí la Deep Web y un mundo que está completamente inexplorado por nosotros, pero a priori yo te diría que las limitaciones se las pone cada uno. Eso desde mi punto de vista, pero es muy fácil hablar siendo una persona de 30 y pocos que más o menos se defiende, que tiene acceso libre a la información, que vive en un país democrático, pero claro, barreras digitales pues habrá todas las del mundo. Una vez más creo que el paso de los años nos va a ir dando por fortuna, un poquito más de libertad en ese sentido, creo, ¿eh? Y siento pecar de persona demasiado optimista, pero yo creo que las siguientes generaciones tendrán menos limitaciones a la hora de obtener y de compartir información. Creo que ya se está viendo que en los últimos años ha habido una explosión tremenda que no siempre está ligada, de hecho, para mí supone un paso atrás, porque la información aumenta en cantidad, pero disminuye en calidad. Pero bueno, supongo que será el precio a pagar para que todos tengamos ese acceso libre, ¿no? A Internet. Por lo menos así Me, lo veo yo. me parece que tu respuesta fue mucho mejor que mi pregunta porque encima de Hombre, abordarla con mucha certeza, presentaste un concepto que a mí me parece súper interesante, ¿no? Que no lo tenía pensado, pero que ahora aparece y digo, wow, que es esto de la frontera autodiseñada frente a un concepto de frontera clásico que es impuesta, ¿no? Y en Internet aparecería la posibilidad de autodiseñar esas fronteras. Y la verdad que eso es realmente un cambio radical para la concepción de la libertad, ¿no? De que, como vos estás diciendo, técnicamente tengo permiso para un montón de cosas, por más que no las haga, por más de que claro. yo mismo me imponga esos límites, autodiseño mi espacio de libertad a mis propias convicciones y también en ese diseñar una frontera interna dejo afuera un montón de agentes que no quiero que participen de ese pequeño Lo que es territorio muy digital. curioso, Franco, ahora que hablas de esto, es que la mayoría de las veces que nos quejamos de que no tenemos esa libertad que nosotros mismos nos quitamos. Y no solo hablando del mundo digital, sino del Mm. mundo real, del mundo que tenemos en el día a día. Tenemos la mala costumbre de pensar que nos están cohibiendo la libertad cuando la mayoría de las veces somos nosotros mismos los que nos coartamos. He preparado, y espero que tú también, una serie de 5 preguntas rapiditas, como si fueras Diego Armando, ¿eh? Venga, dale, estoy listo, ¿Vale? vamos. ¿Sí? Sí. Yo te la voy a poner al pie y tú marcas un gol a Inglaterra. Bueno, no tienes que contestar sí o no o una palabra, la puedes explicar, ¿vale? Pero Vale, son más breves. más breve. Mi primera pregunta del cuestionario es, ¿has sentido rechazo alguna vez por ser extranjero en algún país? Si quieres comentar, siente libertad. Pudo haber sentido es muy difícil porque, digamos, uno se tiene que hacer cargo de ese rechazo también, como para percibirlo, ¿no? Y para llevárselo en la maleta de recuerdos. Pero puedo haber tenido experiencias donde me sentí rechazado trabajando como instructor de esquí en Estados Unidos cuando venían los clientes norteamericanos y se encontraban a un sudamericano que intentaba enseñarles esquí y ellos con la completa ignorancia de que acá en Argentina hay unas montañas altísimas con un montón de nieve y el esquí no es algo tampoco tan extraño. Y ese choque de prejuicios que yo también podría haber tenido quizás hacia con ellos, ¿no? Me están mirando de esa manera, quizás sin, no sé, estaba errado, pero esa fue la única ocasión.
Luego creo que cuando uno se puede someter a una situación en donde es rechazado, puede rápidamente abordarla y transformarlo en otra cosa, demostrando que hay un ser humano, ¿no? Y que hay una persona que está dispuesta a responder y a contestar y a mantener un respeto, una distancia si es necesario. Creo que eso lo supera. Totalmente, de acuerdo. ¿Quiénes son los hermanos de la Argentina, bicho? Los hermanos de la Argentina en términos general, en términos amplio, o mis hermanos de la Argentina. No, 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 en términos amplios. En términos amplios, creo que los hermanos y hermanas argentinos, argentinas, y ahora que muy acertadamente en Argentina decimos argentines, para todos aquellos que no se quieren identificar ni con la terminación argentinos ni argentinas, eso es importante que se diga para todos que están en España que a lo mejor pueden sentirse parecidos. Somos un grupo de personas de diferentes orígenes, muchos tenemos raíces muy importantes en este continente y muchos hemos venido de aventuras de exilio europeos, por motivo de guerra o pobreza o hambre o lo que fuese, y somos la verdad un grupo muy heterogéneo y extraño, que tenemos nuestras propias particularidades y al mismo tiempo no queremos soltar un montón de otras particularidades que venimos también arrastrando del pasado, y eso está perfecto y está bien, y somos un grupo de hermanos y hermanas y hermanes que siempre van a aportar algo, así sea lo peor que te pueda haber pasado en tu vida o lo que fuese, pero que de alguna manera van a intentar dejar una marca en otros hermanos, hermanas y hermanes de por ahí. Hermanes, ¿qué materia de estudios o asignatura implantarías en los colegios, para que aprendiéramos a ser mejores personas en este mundo global? Esto es completamente bajada de línea de mi compañera, de mi novia, Flavia, que insiste en que las escuelas tendrían que sumar a su currícula inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Y quizás después algo de primeros auxilios o medicina básica o lo que sea. Porque no puede ser que no sepamos administrar nuestras emociones, que nos ahoguemos en vasos de agua y de que asistamos a ciertos profesionales, ya sea de la salud, de la justicia, de la ingeniería o lo que sea, y que cualquier cosa que nos digan nos parece bien. Es como ir a cambiar el neumático al mecánico y que nos dice, te tengo que cambiar todo el motor, y uno no tiene herramientas. Y dice, ok, y hay que cambiar eso, necesariamente. ¿Qué medida tomarías, así, primera, si fueras presidente del mundo, presidente de ese planeta? El presidente de la Tierra, ¿qué primera medida tomaría? Me aseguraría de que haya acceso universal a los sistemas de salud y que haya distribución igualitaria entre las personas de diferentes continentes y de diferentes países, y que se rompan todas las barreras impuestas por un capitalismo sin sentido de acumulación estúpida, basado en patentes de farmacéuticas y de productores de medicinas, que lo único que hacen es postergar un elemento esencial para la vida de cualquier persona, que es sentirse bien. Después vemos, y yo no soy médico, y sí, mi respuesta puede estar condicionada por el COVID y todo lo que estamos viviendo, pero es la que se me ocurre ahora. No sé. Esa. Ese fue mi Vote for cuestionario. Franco. Yo te votaría por presidente del planeta, ¿Ya pero está el porque cuestionario? ¿Ya se terminó el cuestionario? solo por lo divertido. Sí, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Bueno, sí, intentaría ser un líder del mundo bien divertido, ¿no? Muy personaje, muy personaje. Sí. La primera pregunta las voy a decir, te las voy a plantear en un orden diferente al que las escribí, porque creo que ahora con la conversación ya tendrían un poco más de sentido así. En tu opinión, ¿una frontera es un refugio o es un límite? ¿Se entiende? Ambas cosas al mismo tiempo, de manera simultánea, como con todo en la vida, depende de cómo lo vivamos. Eh, Te lanzaría una pregunta de vuelta.
¿El hecho de que hoy sea martes es bueno o es malo? ¿Te limita o te coarta? Pues depende de la actitud. Evidentemente también depende de qué tipo de frontera sea. Si es una frontera en la que te coartan la libertad y no puedes salir, por ejemplo, como ha pasado durante mucho tiempo que no quiero decir países, pero todos conocemos países de los que no puedes salir. Por ejemplo, Arabia Saudí, que nos pilla un poquito más lejos y seguramente no estará viendo ningún Arabia Saudí, nadie de Arabia Saudí nos esté viendo. Si es el caso, bueno, pues no pasa nada. El papel de la mujer en Arabia Saudí es nefasto. O sea, la situación que viven allí no tienen poder de decisión alguno. Entonces esos límites evidentemente son negativos porque te cortan. Pero como hablábamos antes, muchas de esas limitaciones nos la autoimponemos. Entonces las dos son malas dependiendo de cómo las afrontamos. Entonces, la segunda pregunta te va a costar un poco responderla, pero te la vas a tener que ingeniar porque es Esta ya me ha básicamente, costado, ¿eh? bueno, pero ahora y la siguiente quizás más. ¿Cuál fue tu cruce de frontera más extraña? Si, si quieres cuenta la experiencia y no di los nombres de los países, pero me Vale, interesa. he cruzado dos veces una frontera a pie. Eh, una fue en Asia, desde, eh, pues creo que fue desde Laos hasta Vietnam. Y la otra fue en Latinoamérica, de Perú a Bolivia. La más estrambótica fue esa. Eh, no voy a contar la historia, pero solo diré que si cruzas a pie una frontera en un país desconocido, agrégate a un grupo de personas que vayan viajando en grupo, en plan viaje organizado. Está perfecto. Bueno, se transmite esa carga emocional de la experiencia. No hace falta que la describas más. Sí, porque además yo te vi a ti en Bolivia y tú sabes que Ujú. esa situación para mí fue tremendamente complicada. Sí, Se sí, sí, sí. aprovechan de las personas, lamentablemente, que están en un país que no es el suyo, que están indefensos, que acaban de llegar para intentar pues sacarle todo lo que tienen. Bien, paso a la siguiente pregunta del cuestionario y es una pregunta para utilizar la imaginación, hacer futurismo básico. Para vos, ¿cuál es la última frontera del hombre? Hablando en términos, ya te estoy hablando físicos, te estoy hablando Filosóficos. no tanto Ah, filosófico como por ejemplo la sí, sí. telepatía, sino Vale, Marte, vale. o cuál es la última frontera, o sea, hasta dónde vamos a llegar, ¿hasta dónde vamos a llevar nuestros cuerpos? Pues yo creo que no muy lejos, porque el tiempo se nos acaba. Esto sí que es pesimista. Hostia, esto sí que es pesimista. Creo que no vamos a llegar muy lejos. Neil deGrasse Tyson te diría que él espera que el hombre llegue a Marte próximamente. Pero como eso depende de la administración y el que está en la presidencia, en este caso de Estados Unidos, por ejemplo, pues delimita los objetivos para un futuro muy lejano, pues cuando viene otra administración, evidentemente no se hace cargo de ello. Tampoco sé qué de positivo estaría o sería el aterrizar en Marte o en la Luna de nuevo, ¿no? No sé. Como hay tantos intereses, tantas naciones, tantos países, y la Tierra ha demostrado que hasta que no sucede algo nos afecta a todos como actualmente, no nos ponemos manos a la obra todos juntos, pues la verdad es que no tengo tampoco demasiada esperanza en que un futuro próximo nos lleve más lejos de la Tierra y tampoco sé si eso sería positivo o sería la peor decisión de la historia, porque el hombre ha demostrado en muchas ocasiones que colonizar no siempre es algo lícito y positivo. O sea que estamos casi condenados a permanecer como especie terrícola, ¿no? Jamás Eso seremos de marcianos.
eso de condenado yo entiendo que realmente puede ser incluso lo opuesto. Tenemos la mayor de las suertes, ni siquiera valoramos el planeta que tenemos, imagínate conquistar otro, ¿no? Mm, Primero tendríamos que empezar a valorar el lugar la casa en la que vivimos, ¿no? me Además, encanta. tú me preguntas a mí que yo soy extraterrestre, o sea, yo no sé nada de Ah, terrícolas. Y tú también, por cierto, se supone que ambos los somos. tenemos que disimularlo, entonces hacemos preguntas de este tipo como para que pase desapercibido, si no se hace muy obvio. Este, tengo dos preguntas más. Hay una de que ya medio que la abordamos, que es, ¿pensás que es posible un mundo sin fronteras al mejor estilo Imagine de John Lennon y toda la cosa? Mm, Que creo que tengo ya un mis poco dudas, la hablamos. Sí. tengo Así que mis dudas. La mayor duda que tengo es de organización de las decisiones, mm, porque quiero creer que la globalización plena no va a llegar. La globalización plena supondría que los idiomas, que los refranes, que las comidas, las recetas, las costumbres desaparecieran, en el sentido de que a día de hoy tú agarras una mochila y te vas a Vietnam, por ejemplo, y te vas a un pequeño pueblito y en ese pueblo hablan un idioma completamente distinto al tuyo. Eso es mágico, es descubrir como descubrir un nuevo planeta. Son nuevos sonidos, nuevas maneras de ver el mundo. Eso nos enriquece. No estoy seguro tampoco, no solo de si yo quiero que el ser humano pise Marte, sino de que el mundo realmente se globalice. Creo que tendríamos que mantener esa doble realidad. Ojalá se mantenga, ¿no? Porque esa riqueza, ese patrimonio intangible es maravilloso. Dicho esto, también tengo dudas en cómo funcionaría un mundo sin fronteras en cuanto a... Creo que el secreto está en la cooperación entre diferentes, como tener una familia donde cada miembro es distinto, pero que tengan solidaridad, empatía, sin necesidad de ser la otra persona. A mí me importa lo que a ti te pasa sin necesidad de ser tú. Y yo entiendo lo que tú necesitas sin tener tus mismas necesidades. Creo que por ahí pasa. eso está buenísimo y ahí conecto mi última pregunta, porque también quiero hacer una pequeña introducción a esa última pregunta que me corresponde a mí, y es reconocer o destacar que has dedicado parte de tu tiempo a ayudar a personas que tuvieron que atravesar fronteras forzosamente y que se ven en situaciones de abandono y de marginalidad, incluso en territorios o dentro de fronteras de países con muchísimos recursos. Y para vos, en esa experiencia de comunicarte, de tener que construir algo con una persona que habla otro idioma, que tuvo otra vida y que viene de situaciones dramáticas, ¿cuál fue la manera más fácil, más sencilla de cruzar esa frontera que los separaba, incluso estando en el mismo lugar, para poder empezar a construir un vínculo? ¿Fue una sonrisa, por ejemplo? ¿Escuchar? Supongo que te referirás a cuando estuve en Italia haciendo un voluntariado con inmigrantes y refugiados africanos, ¿no? ¿Te Exactamente, a, refieres? a esa experiencia me remitía, sí. Pues surrealista, porque yo llevaba en Italia igual mes y medio y me encontraba dándole clases de italiano, imagínate, ¿no? A chicos que no hablaban ni una palabra. Como cuando viajaba por el sudeste asiático o por África y no hablaba el mismo idioma que la gente local, lo más importante es la actitud. Ese es el idioma universal, la actitud, el querer entenderse. Si tú Mm, quieres entenderte con una persona, le vas a dedicar toda tu energía y todo tu esencia para lograr entenderte. Entonces, creo que la actitud, el querer, hace que los escalones sean mucho más pequeños y livianos. Evidentemente siempre va a haber esa dificultad, eh,
que tiene que ver con el idioma, pero la vida me ha demostrado una y mil veces que la actitud mueve montañas, en este caso fronteras. Mm, Franco, me han gustado mucho tus preguntas, por cierto. La semana pasada nos dejaron una también, el alienígena Jesús nos dejó una pregunta para ti, ¿vale? Sin saber que a eras ver, tú, porque vosotros nos conocéis, sois de claro. diferentes galaxias, pero aquí te va la pregunta de la semana pasada. ¿Qué te ha cambiado el confinamiento desde que estamos en cuarentena? ¿Qué aprendizaje has tenido? ¿Qué has cambiado? ¿Qué ha cambiado en ti toda esta situación? Si es que ha cambiado Eh, algo. Atravieso muchísimas etapas, ¿no? Dentro del confinamiento. Lo único que podría destacar es que ha cambiado la percepción de que hay ciertos mecanismos productivos para organizar el tiempo y el cuerpo, eh, digamos, la administración del cuerpo, que, que hay más posibilidades y que esas posibilidades son dignas de explorar, porque pueden llegar a conducir eventualmente, bien administradas, bien organizadas, bien pensadas, en la construcción de un colectivo que supere estas instancias de desigualdad y de odio que todavía persisten en todos lados, ¿no? No sé qué otra cosa pudo haber cambiado tan significativamente en un mes y medio que llevamos de confinamiento. Porque un capricho, un sentirse mal o agobiado en un momento en particular no representa un cambio tan radical. Lo que sí, o sea, necesariamente, si es sostenido, capaz sí, pero lo único que puedo reconocer hasta ahora es eso. Hay otras formas de organizar los recursos, hay otras formas de organizar el tiempo, hay otras formas de organizar las corporalidades. Tenemos que estar atentos y tratar de detectar qué agarrar y qué soltar cuando esto pase, porque una nueva normalidad rediseñada a partir de la actitud, como decís vos, puede llegar a ser interesante. Al menos vale la pena intentarlo. Eso solo, lo demás es muy borroso todavía. Me alegro mucho de que hayas aprendido algo nuevo. Y te quiero lanzar la última pregunta. De hecho, te quiero Bien. pedir que hagas una pregunta. En el caso de Uh-huh. que te encontrases con un extraterrestre, ¿qué le Sí. preguntarías? Le preguntaría, le preguntaría si si en su comprensión del universo las fronteras son un concepto relevante a la hora de integrar todo ese mundo, todo ese universo en la comprensión, o si realmente percibe una completitud, una conexión general que hace que las fronteras sean realmente un capricho de unos cuantos. Esperemos que no le explote la cabeza ese La hice extraterrestre muy de la larga. semana que viene. Franco, enorme, enorme, enorme alegría que me produce hablar contigo, ya sea con la presencia de terrícolas o sin la presencia de ellos. Ha sido una gran charla. Muchísimas gracias por la conversación. Espero que sigas bien en Argentina y ojalá, ojalá, ojalá que nos volvamos a cruzar en algún rincón del planeta Tierra. Esa es la única frontera que en este momento me interesa superar, la frontera entre donde vos estás y a donde estoy, así nos volvemos a juntar y volvemos a vivir con tanta alegría al menos una temporadita. Le mandamos un abrazo especialmente a mucha gente, a la que nos está viendo ahora mismo, a aquellos que nos conocen o a ti o a mí, pero más fuerte a aquellos que nos conocen a ambos, y un abrazo muy, 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 muy especial, ya abrazo top, a Paco Mojarro, Paco que de algún Mojarro, modo pues es el artífice de esta gran amistad siempre presente. Un abrazo enorme, muchas gracias a todos y a ti, Franco, sobre todo. todo mi amor siempre. Saludos. Ay, ahí está, Uy, uy, uy. Nos vemos, amigos. lo Disfruta. tengo. Venga, gracias por la Adiós. invitación. Un saludo.